Buenos días a todos y todas. Eh, Bienvenidos a otra clase del curso Botánica Cotidiana. Hoy día vamos al módulo 3, plantas como fuente de medicina y droga. Lo más probable es que esta clase la hagamos en dos partes. Primero, la parte de medicina y segundo, la parte de drogas. ¿Por qué lo paso como una sola cosa? Porque básicamente es lo mismo. Los mismos compuestos que pueden servir como para la salud, ¿ya? Eh, Patricia, espérame, ¿dónde está el chat? Se me perdió. Profe. ¿Sí? Y ahí también es por lo menos yo que tomo homeopatía, hasta el digitalis purpúrea se supone también en bajas cantidades podría ser como veneno, medicinas y drogas incluso, porque Sí, tal cual. lo que en gran cantidad puede ser venenoso, en poca puede ser medicina. Exactamente como dice Carola, Carola. la diferencia entre algo que es medicinal, veneno o droga puede estar simplemente en la dosis o la manera de cómo prepararlo, ¿ya? Cuando hicimos la clase de veneno, ¿se acuerdan que es algo que mencionamos? Que en el fondo la dosis es clave para entender si algo es venenoso o no. Y eventualmente hasta el azúcar puede ser venenosa, ¿sí? En mucha cantidad, digamos, ¿cierto? Vale, se me fue la onda. Entonces vamos a hablar sobre medicinas y drogas, muy relacionado también con los compuestos venenosos, porque a veces, como les digo, estos compuestos activos en altas dosis son venenosos, en bajas dosis son medicinales. La homeopatía basa una parte de eso en este tipo de cosas. Y las drogas que tienen efecto, este tipo de efectos, ¿no es cierto? También hay compuestos que tienen aplicaciones medicinales. O sea, sí. Por ejemplo, la gente que tiene depresión toma compuestos que son psicoactivos, estimulantes, y al revés. ¿Ya? Muy bien. ¿Todos listos? Un, dos, tres, go. No sé por qué no veo el chat. Voy a ver si... Ahí sí. Ya. Patricia, es bueno, sería bueno que sí. Ya, a no ser que haya una razón como que, por ejemplo, no tiene cámara el computador. Pero sería bueno que sí para poder ver quién está hablando. ¿Ya? Así además nos conocemos un poco porque si no, ni los veo. Ya, vamos a partir esta clase de lo que ustedes saben, de lo que ustedes conocen. Estoy seguro, 100% seguro, que el 100% de ustedes alguna vez ha tomado una agüita de algo para algo. O ha usado alguna planta con fines medicinales de alguna manera, ¿ya? Agüita de Entonces, menta, la agüita de menta, Manzanilla, de manzanilla, manzanilla, boldo, ajenjo, Natri, baila, natri, ruda. Malva. Rosa mosqueta. sí. Ojo con la ruda, porque la ruda es súper irritante de la mucosa intestinal y puede ser cancerígeno, ¿ya? De hecho, la ruda es vermífuga, sirve para matar cuando uno tiene parásitos intestinales. Realmente, si mata, usar a uno tampoco la hace tan bien. Ya, obviamente para que se pe- calme un poco. agüita de perilla. Matico, ¿Perilla? ¿agüita de qué? ¿No? Ya, es que yo Bailarín. soy a veces, no, Constanza, súper. Lo que pasa es que yo soy súper Ah, malo para los nombres comunes a veces, porque no sé, le pueden decir perilla a vale. distintas plantas, ¿cachai? Lo siento, pero no me sé todos los nombres comunes de las cuestiones. Sí, pues perejil, jengibre, los asiáticos son rallados con el jengibre, también con este otro, con el ginseng, ¿no es cierto? Limón, miel. Los cítricos en general, ¿no es cierto? Se usan con un sentido medicinal. O bueno, yo creo que ya no hay tanto, pero cuando yo era chico, en la estufa que era parafina, arriba se le ponía un tacho, ¿y qué le echaban a ese tacho?
típico, Eucalipto. coquitos de eucalipto, exactamente, coquitos de eucalipto. Y queda todo pasado a ese eucaliptol, que es ese aroma como mentolado del eucalipto, ¿ya? El bailagüen, ¿cierto? Para la panita, después del 18, su bailagüen, ¿no es cierto? Interesante, por ejemplo, el bailagüen, hay como tres especies distintas que le dicen bailagüen, ¿ya? Y que no son tan fáciles de identificar. Bueno, aloe vera, por supuesto, para las quemaduras, para la piel, y la rosa mosqueta tiene algunas aplicaciones cosméticas, ¿ya? O sea, por ejemplo, como regenerador celular, como cicatrizante, ¿cachai? Para eso sirve la rosa mosqueta, como para la crema, o sea, tú puedes hacerte como... Sí, claro, todo eso como para la piel, como humectante, ¿cachai? Carola, tienes el audio activado. Ah, Sí, no, pasa nada. ¿Se fijan? Entonces, si se dan cuenta, muchos usamos de alguna u otra manera o hemos tenido alguna experiencia con plantas medicinales, ¿ya? Bueno, muchas plantas tienen propiedades medicinales. ¿Cuál es la gracia de las plantas medicinales? Es que son de bajo costo. Los medicamentos, yo creo que todos sabemos, sobre todo en un país como este país, son muy caros. En Argentina son mucho más baratos, por si acaso, ¿ya? En Chile son muy caros los medicamentos y además, en general, las plantas medicinales tienen pocos efectos secundarios negativos. No siempre es así. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero el agua de boldo tiene, que es súper buena, ¿no es cierto?, para la guata, qué sé yo. El agua de boldo inhibe la libido, ¿ya? Eso está también medio probado. Entonces, las viejitas en el campo, cuando el marido es arriero, por ejemplo, o tiene que ir con el ganado, va a periodos largos, les mandan harta agüita de boldo para que vayan calmaditos y no anden tan nerviosos, ¿cierto? Según la OMS, entre el 70 y 80% de la población mundial usa plantas para tratar enfermedades. Piensen en un país como Chile. Chile no es Santiago ni Valparaíso. Hay un montón de la población que vive en sectores rurales o vive lejos del acceso a una clínica, ¿no es cierto?, a un hospital de forma inmediata, o una farmacia, ya sea por plata o ya sea por distancia. ¿Se fijan? Entonces, usan lo que tienen a mano, ¿no es cierto?, para tratar enfermedades. Y las plantas, además, proveen cerca del 30% de la materia prima de los fármacos tradicionales. Ya, los fármacos tradicionales, se fijan, un tercio casi proviene de plantas. ¿Cuál es el ejemplo más archiclásico que ustedes conocen de un remedio que viene de una planta? Un remedio que compran en la farmacia, pero que viene de la planta. la aspirina. La aspirina, exactamente. La aspirina viene de la corteza del sauce, que tiene salicilato o ácido salicílico, y producto de, ¿no es cierto?, al hervir, lo que sea, se produce el ácido acetil salicílico, y esa cosa es la aspirina. Muy bien. En esta clase particular, esta clase, no vamos a hablar sobre las propiedades mágicas de las plantas, las propiedades místicas de las plantas. Esa va a ser otra clase, ¿ya? En esta clase, cuando hablamos de plantas medicinales, vamos a hablar de plantas que tienen principios activos, es decir, compuestos químicos, ¿ya?, que tienen actividad biológica y que son los responsables de la propiedad medicinal. Por ejemplo, este es el bailagüen, o una de las especies de bailagüen, una propapu, ¿no es cierto?, esa cuestión de ahí. Y lo que hicieron acá fue cachar la estructura cristalina, ¿no es cierto?, la estructura tridimensional del el tadeol, que taedol, que es uno de los responsables de las propiedades medicinales del bailagüen. ¿Se fijan? Ya, en esta clase entonces nos vamos a hablar de las plantas que, no sé, pues yo la quemo, qué sé yo, ¿ya? Ahora, ojo, no estoy diciendo que eso no funcione, no sirva, sino que simplemente es otro contexto del uso de las plantas que va a ser en una clase donde vamos a hablar sobre plantas en la religión y qué sé yo, ¿vale?
Entonces, en esta clase, cuando hablemos de propiedades, vamos a hablar de propiedades que están probadas por principios activos generalmente, ¿ya? Casi todos los propiedades medicinales son producto del efecto del metabolitos secundarios. No sé si los que son del área de química, biología, han escuchado de del metabolismo secundario. Básicamente las plantas obtienen su comida, sus compuestos de carbono, a partir de la fotosíntesis. Nosotros tenemos que comer para eso, ¿ya? Pero las plantas hacen fotosíntesis. Y de esa fotosíntesis, esos compuestos con carbono, la mayoría va a hacer más planta o a reponer lo que se va gastando y mantenerla. ¿Sí? Como a la mantención y crecimiento, eso es el metabolismo primario. Y todo lo que no es eso se llama metabolismo secundario. Y son los compuestos químicos carbonados que se usan como para cosas de ajuste con el medio. Por ejemplo, para defensa contra el vígoro, ¿sí? Defensa contra otras plantas, defensa contra patógenos, comunicación entre plantas, respuestas, por ejemplo, a la mucha luz, poca agua, mucha agua, etcétera. Y todos esos compuestos, la planta no los sintetiza para que un humano se haga una agüita, ¿cierto? Sino que ese compuesto tiene otra función en la planta y por cosas del destino, ¿no es cierto?, nos puede servir y dar alguna propiedad medicinal. Pero en la planta han evolucionado y aparecieron generalmente por un sentido adaptativo, ¿ya? No todos son de defensa, hay algunos que son de otro tipo de compuestos, pero muchos son, por ejemplo, de defensa, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de lo que son el metabolismo primario, ¿ya? Los que no son químicos no se preocupen, simplemente son compuestos de carbono, y los que sí son químicos van a cachar un poco más, y en el fondo el metabolismo secundario son compuestos que tienen nitrógeno, como por ejemplo los alcaloides, los compuestos fenólicos, y yo creo que todos los que les gusta el vino, han escuchado el vino, así como la gente que así, que ya está medio súrica con el vino, es como, oye, no, mira, tú puedes aquí los fenoles, tú puedes aquí los fenoles en la copa, que no sé qué cosa. Bueno, los fenoles, ya que son antioxidantes mucho, y los terpenos. Estos son algunos de los compuestos del metabolismo secundario, ¿ya? Compuestos con nitrógeno, como algunos aromáticos, los compuestos fenólicos y los terpenos, ¿ya? ¿Cuáles son entonces algunos fenoles? Como decía, los fenoles son unos alcoholes que son generalmente con propiedades antioxidantes, alcaloides, que algunos tienen propiedades, por ejemplo, alucinógenas, flavonoides, antioxidantes, terpenoides, mucílagos. Estos mucílagos son responsables de muchas propiedades como cutáneas de las plantas. Por ejemplo, la aloe vera tiene mucílagos que son los que hace que sea como ese gel y que hace que cuando uno se lo echa así que como gel. Saponina, por ejemplo, en la corteza del quillay, ¿ya? Glicósidos, que pueden ser venenosos, como ya vimos en algunos casos, y vitaminas y minerales también. Aquí tenemos un esquema que por supuesto no es la idea que se lo aprendan, digamos, simplemente como curiosidades, así, datos rosa. Y de dónde vienen las plantas medicinales de distintas partes del mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunas plantas medicinales como el ginkgo, no sé si ustedes sabían, pero el ginkgo, em, las hojas se pueden usar como infusión como para la concentración, ¿ya? De hecho, en dosis alta la gente queda como media volada. Y esto lo usaban en los templos Shaolin, justamente para tolerar las largas horas de meditación. Entonces se usa como activante para el cerebro, ¿ya? El eucalipto, Australia, por supuesto. em, el castor bean es el ricino y el aloe de África, de África. ¿Qué tenemos acá en la parte de América del Sur? Tenemos obviamente los ají, el chocolate, la coca de la cocaína también tiene algunas aplicaciones medicinales, el cacao también tiene algunas aplicaciones medicinales, la papaína, no sé si ustedes sabían, pero esto también, la planta de la papaya también es americana y tiene aplicaciones, por ejemplo, en inflamaciones y cuestiones así. Dolor de garganta, sí. Sí. El curare,
se usa como, lo usan algunos chicos como veneno, pero también tiene aplicaciones medicinales. Y acá en el norte, algunas otras, el willow, ¿qué es willow en inglés? El sauce, ¿cierto? Y acá algunas de Europa, por ejemplo, como está aquí en Eurasia, eh, la amapola, ¿ya? África, Asia, la valeriana, acá en Europa, ¿ya? Etcétera. Esto de nuevo es como más bien una curiosidad, más que se tengan que aprender de dónde, qué sé yo. Es por si a alguien le interesa y le hacen zoom, ¿ya? Bueno, algunas plantas populares que son medicinales, que son del mundo, que no son nativas de Chile, ¿ya? Obviamente, una de las plantas más usadas así lejos en el mundo occidental, no voy a hablar tanto del mundo oriental porque eso es otro mundo. O sea, la gente que aprende medicina china tiene que estudiar en la universidad. Ya, es otro nivel de complejidad la cuestión de la medicina natural china. Es muy, muy, muy complicado. Pero en Occidente, una de las plantas más usadas son las menta. Y menta, el género de la planta es menta con TH, ¿ya? Y también el poleo es otra menta. Y pariente de la menta, así como primo, eh, la melisa, ¿ya? La melisa. Que también se usa como para el chill out, para relajar, así, ¿ya? Para dormir, ¿cachai? Qué sé yo. Eso, la melisa es súper buena. Y la menta, obviamente, para el dolor de guata, para el dolor estomacal, ¿no es cierto? La menta, el poleo. La pasiflora, también le dicen corona de Cristo, flor de la pasión, o pasionaria. Son varias especies, pero varias tienen también propiedades medicinales, las hojas. Y las flores. Los frutos a veces son comestibles, se usan para comer maracuyá. Pero las hojas las usan, ¿saben para qué? ¿Alguien sabe para qué usan las pasifloras? Típico que le dan así como estos de gotita y dice, no, tómate unas gotitas de pasiflora Valeriana y pasiflora para dormir. para dormir, exactamente, como relajante, como calmante, como, oye, andáis muy estresado, tómate unas pasiflora, ¿sí? El aloe vera, estas son plantas de origen africano. Obviamente tiene propiedades como cicatrizante para quemadura, ¿ya? Y una cosa bien importante es que hay varias especies de aloe y no todas tienen las mismas propiedades y la identificación de la especie es súper difícil. O sea, yo estudié botánica, hice un doctorado y no soy capaz de al ojo mirar una hoja y decir, este es aloe vera. Entonces, cuando en una feria artesanal el gallo que está ahí me dice, no, mira, aquí está este aloe vera. Ya, Mi bueno. mi tía me comentó que si bien está la aloe vera, no todas las aloe vera son medicinales. Me dijo que las que tenía manchitas era la medicinal. Ya, ¿viste? O sea, hay, como te digo, varias especies de aloe. Hay incluso unos aloe que salen en la calle. O, por ejemplo, en Avenida España, no sé si han visto. Ahí hay unos aloe también que se llama aloe arborescens, que no es el mismo que este aloe vera. Y hay unos aloe que son bien parecidos también, que tampoco. Entonces, ahora, igual todos tienen mucílago y qué sé yo. Hay gente que se los come, ¿ya? Nosotros, Personalmente, nosotros lo comemos. sí. Personalmente, el uso más probado es el uso tópico, el uso como en la piel, ¿ya? Pero hay gente que hace como batidos y jugos y cuestiones con la parte verde, ¿vale? La manzanilla, este es súper interesante porque la manzanilla, el nombre común manzanilla, hace referencia como a tres, cuatro o cinco especies distintas que tienen florcita blanca, ¿ya? Como Antemis, el género Antemis, del género Matricaria, del género Camomila, ¿ya? Y son plantas de origen euroasiático, ¿ya? Y que obviamente también sirven para la guata, pero eso, pues, como son varias especies distintas que tienen más o menos las mismas propiedades y que son aromáticas y qué sé yo, ¿cierto? Pero la manzanilla no es una cosa, sino que son distintas especies de la familia Asterácea, la familia de las margaritas, de diente león, del girasol, de origen euroasiático. La lavanda, ¿ya? También es una planta de origen euroasiático, muy conocida, muy aromática, de la misma familia que la menta. Si se fijan, es una familia que en general son bien aromáticas. Y la lavanda tiene propiedades
por ejemplo, para bajar la fiebre, ¿ya? Para bajar la fiebre, como febrífugo. Y también como relajante, no sé, muchas de estas gotitas de aromaterapia para relajarse, meditar, qué sé yo, son con lavanda. Y, por ejemplo, si alguien tiene fiebre, uno puede echar unas gotitas de extracto de lavanda o derechamente lavanda en una tina con el agua tibia y bañar a la persona ahí y en teoría se supone que baja la fiebre. ¿Ya? Y por último, el jengibre, que es un tallo, no es una raíz, es un tallo subterráneo de una planta asiática, por supuesto, y que el jengibre tiene propiedades, por ejemplo, para el resfriado, ¿ya? Y también puede servir para la guata. Yo tengo una amiga que es venezolana y que estuvo en la selva con un chamán que le enseñó una mezcla que era para el resfriado y era una limonada con miel, con jengibre y pimienta negra, ¿ya? Y te tomás eso y te vaya a acostar. Uno suda como chino, pero se despeja mucho y se pasa el resfriado, ¿ya? Es muy bueno el jengibre. Los asiáticos lo usan, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí. Bueno, algunas especies que son nativas y conocidas, ¿ya? Yo creo que muchas de estas las mencionaron, ¿cierto? El boldo, como para el estómago, les recuerdo que el consumo de boldo puede inhibir la libido, ¿ya? Es decir, baja el deseo sexual, el consumo de boldo, ¿ya? Obviamente no es que yo me tome un agua de boldo y ya así nunca más, no, no, o sea, me refiero que puede producir eso el consumo prolongado de boldo. El bailagüen, hígado, problemas estomacales. ¿Saben cuál es? ¿Qué planta es? ¿Cuál es esta? ¿El matico? El matico, exactamente. El matico cicatrizante. Oye, esta cuestión es pero mágica. Sirve para uso veterinario. Yo tenía perrito antes de casarme, después la señora me los exilió. Y mis perritos, cuando por ejemplo, no sé, una vez lo atropellaron o cuando, no sé, algún perro los mordía, el tratamiento con matico, olvídate, es súper, súper bueno. Y para humanos también. Sirve para las úlceras, porque cicatriza así por dentro. Es muy bueno para la úlcera y también para heridas externas. Es muy bueno porque tiene propiedades cicatrizantes y algo de antibiótica. Como una infusión. Haces una agüita de matico, una agüita de matico y como que lavas eso, la herida con esta agua de matico. ¿Cachai? Como eso, agua hervida a la hojita y qué sé yo. Súper, súper bueno. El quillay tiene saponinas y de hecho cuando uno hierve la corteza sale como una espuma. Y uno puede usarlo, por ejemplo, para el pelo, ¿ya? Sobre todo las personas que tienen el pelo oscuro. Y entonces uno se puede lavar el pelo con quillay y mejora el pelo, ¿ya? Mata los Yo no- piojos también. ¿Cómo? Para los piojos. Para los piojos, ¿viste? Ahí tenés otra aplicación medicinal por la saponina, también que son tóxicas, como decía por ahí alguien, para las polillas, para los insectos. Entonces, se mueren los piojos. Igual, yo ya como que no, ya no usé quillay. Pero aunque ustedes no crean, cuando yo tenía la edad de ustedes, tenía el pelo largo. Así, onda Jesus. Así. Pero ya no. Cola de caballo o la hierba del platero es el género Equisetum. Ya, no sé si alguien lo conoce, la cola de caballo y el platero, pero todos los hierbateros que en Valpo en la calle venden esa cuestión. Ya, es una hierba que son unos tallos ásperos. Y esa cuestión es súper diurética. El agüita también, la difusión, es súper, súper diurética. El pingo pingo es una gimnosperma del género Ephedra y sirve como depurativo para los resfríos y diurético. Sí, también sirve para los dientes, pero es muy abrasivo, ojo, porque eh, en el fondo lo que estás haciendo es sacar micro pedazos de diente, y claro, va a quedar más blanco, pero en el fondo lo está desgastando. Ya, que es lo mismo que hacen las pastas blanqueadoras. Mis papás son dentistas, entonces, bueno, de formación de... Y de ahí el ¿Sí? nombre hierba limpia plata también lo conozco yo, es porque se Sí, usa para limpiar, me imagino, y saca exactamente. micropartículas. Ya. Exactamente, porque esta planta, en las paredes externas tienen sílice, entonces son muy duras.
Entonces son y tienen como estrías, es como con textura, ¿ya? Entonces, por eso es como irregular al tacto. Entonces, la gente literalmente se llamaba limpia plata y era el platero porque le pasaban a las cosas de plata y era como pasarle una escobilla metálica, ¿cachai? Como una lija. Claro, claro. Las pulían, les sacaban brillo, ¿ya? Ya, los pingo pingos son del género efedra y no sé si efedra les suena a algún compuesto, no sé, de Maradona. Pseudoefedrina, ¿no? La efedrina, la sintetizan, pero la efedrina se saca de la efedra y es un compuesto que se puede usar. El nastisol tiene efedrina. O sea, si uno le pega un jale a ese remedio, que lo venden en las farmacias, lo que hace es vasodilatar toda la parte de acá y ya no tienes esa sensación como de tapado aquí en la nariz. ¿Ya? Obviamente, la efedrina, si yo me la inyecto, me produce un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando yo hago una infusión, la cantidad de efedrina es mucho menor que si yo tuviera el compuesto como aislado puro, ¿ya? Entonces, la efedrina sirve para aumentar los latidos de la cuchara y como es vasodilatador, produce estos efectos que es bueno para despejar, para los resfríos, ¿ya? Ahora, estas son especies súper conocidas y yo les voy a mostrar ahora algunas menos conocidas, ¿ya? Por ejemplo, este es un helecho que crece en el sur. No sé si aquí presente hay alguien que sea del sur. Pero si ustedes van a la séptima octava, de la octava para allá, es más. ¿Carola? Valdiviana. Ah, entonces tú sí que lo cachai. Ya, este es la Lophosaurus quadripinata o palmilla. Es un helecho que las hojas son de este volado, son como de 2 metros. Ya, son tremendas hojas. Y los pecíolos de esas hojas tienen como una escamita. Ya, esas escamitas se pueden usar en las heridas como antihemorrágico. ¿Ya? De nuevo, estas cosas como que uno descubriera la rueda, pero obviamente los pueblos originarios esto lo saben hace 1000 años y claro, uno está como redescubriendo la rueda otra vez, pues, pero bueno, en fin. Este que está acá es otro helecho que se llama lengua de lagarto, también crece en el sur, si usted, yo viví como 5 años en Los Ángeles y otros en Conce, salen los árboles, así como arriba de los árboles, como que sale una champa, si sale este helecho. Y este Polypodium feuillei sirve para los problemas respiratorios, ¿ya? Polypodium, el género, lengua de lagarto. Entonces, un helechito. Y este que está acá es el pompón, que es un musgo del género Sphagnum, que tiene propiedades antibióticas, ¿ya? Tiene propiedades antibióticas. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, como había tanta gente con pedazos menos, patas menos, por las bombas, por un montón de cuestiones, las heridas de bala, etcétera, se les acabaron los antibióticos. O sea, llegó un punto en que no dio abasto la industria de los antibióticos inyectables y usaban, en Irlanda también hay mucho de este Sphagnum para tratar las heridas como antibiótico. Ya, es súper, súper bueno como antibiótico, el Sphagnum. Profe, En y, Chile, y- sí, y ese es el que está ahora como en controversia, que lo están sacando como descarriadamente en el sur y que están reclamando la gente en Chiloé. exactamente. Ese mismo es. Para que ustedes sepan, ya está cambiando la legislación, pero la legislación que había en Chile permitía la extracción de esto que es una planta como un recurso minero, como un recurso no renovable. Es decir, la gente iba con una retroexcavadora y pelaba las cuestiones. Y estos mosquitos son súper importantes en los balances de agua, ¿ya? Funcionan como una especie de esponja. Y hay lugares en Chiloé, ¿cachai? Chiloé, po, porque llueve como todo el año. Hay lugares en Chiloé que están teniendo problemas de agua porque han pelado el pompón. Además es una planta que crece lento, ¿ya? Y la extracción que están haciendo del pompón es no sustentable. ¿Y para qué lo sacan? Lo sacan por esta propiedad que tiene de chupar agua y lo usan como sustrato, por ejemplo, para orquídea. Entonces nosotros lo vendemos a Luca al saco y después compramos el Esfagno en un envase a 10 lucas. ¿Ya? Eso es Chile. Y tengo una amiga que se llama Carolina León, que es de la Universidad Bernardo Higgins, que trabaja de hecho en un proyecto de cómo hacer extracción sustentable
y está trabajando con algunas personas de allá de Chiloé tratando de salvar esta cuestión para que no lo vuelen entero. ¿Ya? Bien, otras. Aquí nos queda, mira, pocas diapos, no sé si alcancemos a terminar hoy día. Si tienen paciencia y no están tan apurados, alcanzamos a terminar, porque preferiría cerrar la clase antes de la siguiente sobre drogas. El espino es un arbusto de la zona central. La corteza y frutos sirven para curar heridas, ¿ya? Estas son plantas mucho menos conocidas como medicinales. La araucaria produce una resina, es decir, si yo le hago una herida al tronco, va a secretar una resina y que sirve como cicatrizante. Y, por ejemplo, el maqui, planta ya más común de Chile, las hojas se puede hacer una infusión y sirve para bajar la fiebre y también para bajar la glicemia, las hojas de maqui. Esto es súper interesante, los bambú chilenos, es decir, la quila o el coligüe, en los tallos que son jóvenes, que son verdes, el jugo de ese tallo sirve para el dolor de muelas, como analgésico, ¿ya? Sirve para el dolor de muelas. Uno puede como mascar esa cuestión o molerlo y enjuagarse esa cuestión y lo que hace es como un analgésico local, tópico, para el dolor de muelas, ¿ya? Súper, súper interesante. Este que está acá en Valparaíso está lleno. Si ustedes van a Laguna Verde o a cualquier zona así como de la costa de la quinta región, está lleno esta cuestión, se llama chupalla. Esas cositas parecen pinchudas, pero no pinchan, son blanditas. Y al medio le sale como un palito con estas florcitas. Y se usa como contraveneno, ¿ya? Cuando alguien está como envenenado, se usa una infusión de esto como contraveneno. Y este que está acá, que es una trepadora, es el kilo, Bolenbeckia astulata, sirve como hipotensor, analgésico y purgativo, ¿ya? Hay un libro del cual yo soy coautor, que es un libro de las trepadoras de Chile, donde hay una tabla, no es para todas las plantas, para las trepadoras, parásitas y epífitas, que es una tabla que hizo la Lucía Bello, una persona que es bibliotecóloga, que lista todas las especies y sus propiedades, incluyendo las medicinales y los otros usos. ¿Ya? Es súper, súper bueno. Pueden pillar por ahí ese libro. Se llama Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. ¿Ya? De Alicia Marticorena, varios, 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 y yo al final ahí que les traía el café. ¿Ya? Como les decía, este es un colega y estos son unos exalumnos de la Universidad de Concepción. Todas estas cosas están basadas en compuestos y principios activos que uno puede aislar e investigar, ¿ya? Por ejemplo, aquí algunos compuestos antioxidantes interesantes. La coca, otra cosa interesante es que si bien todo el mundo la asocia con esta cosa de la droga, ¿no es cierto? La planta de la coca, una hoja de coca, o sea, uno requiere cientos de kilos de hoja para hacer 1 gramo de cocaína. Entonces, cuando uno se toma una agüita de coca, no se va a convertir en drogadicto, ni mucho menos, ¿ya? Y esto obviamente tiene propiedades analgésicas. Y la gente en la altura la usa para la puna, ¿sí? La usa para la puna. ¿Por qué? Porque es vasodilatador, ¿ya? Y ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca, entonces permite la oxigenación y la gente no se marea, se desmaya en la altura, ¿vale? Aquí tenemos un montón de... Mi mamá, por ejemplo, es del norte y estaba súper acostumbrada a tomar agua de coca para la guata, qué sé yo, ¿ya? Pero después en la zona más central como que no se usa mucho. En el norte se usa mucho. Por último, de uso farmacéutico, este es un ejemplo nomás, ¿ya? Tenemos el sauce, que de ahí se obtiene obviamente la aspirina. Tenemos esta planta, ¿la conocen? Esta es la última diapo. Así La que amapola, es Amapola. la amapola. ¿Y qué se obtiene de la amapola? el opio, Obvio. Como droga, pero como medicina. Opiáceos se le dicen a las cuestiones que le ponen para el dolor y eso, ¿cierto? Exactamente, la morfina principalmente, con los opiáceos, ¿ya?
La morfina es el principal compuesto que se obtiene a partir de la amapola, se obtiene a partir de las cápsulas. En la próxima clase vamos a hablar un poco sobre el uso no medicinal, digamos, sino que recreativo. La morfina es muy importante, por ejemplo, en los pacientes crónicos de cáncer, dolor crónico, heridas, etcétera. Muy, muy importante. Y por último, la colchicina que se usa como tratamiento para el cáncer, y porque detiene el ciclo celular y se obtiene a partir del colchicum, una plantita. ¿Ya? Eso sería todo. Me pasé en 3 minutos. Sumimasen, lo siento. Pero es que quería cerrar esta parte. Quería cerrar esta parte de las plantas medicinales. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí la grabación.